Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el estudio del Salmo número 9. Todavía hay mucho por estudiar y nos quedamos en los versículos 13 en delante. Vamos a ver hoy hasta el versículo 17. Dice este libro que estamos utilizando, versículo 13: Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Jehová. Tal como Lutero acostumbraba a llamar algunos textos de las pequeñas Biblias, también nosotros podemos llamar a esta cláusula un pequeño libro de oración, porque tiene en sí mismo el alma y tuétano de la oración. El versículo 14 dice: para que proclame yo tus alabanzas, todas tus alabanzas, para que proclame yo todas tus alabanzas. Hay propósito, ¿verdad? Cuando suceden cosas en nuestra vida, circunstancias difíciles, pedimos el apoyo de nuestro Dios, Él nos escucha y nosotros muchas ocasiones procuramos prometer, y claro, no solamente prometer, sino cumplir esa parte del agradecimiento delante de nuestro Dios. No hemos de olvidar el objeto de David al desear misericordia. Es la gloria de Dios. Los santos no son tan egoístas como para procurar solo para sí mismos. Desean el diamante de la misericordia para que los demás puedan ver cómo reluce y admiren a aquel que da gemas tan preciosas a sus amados. No solamente es el fruto, no solamente es el producto, sino más bien a aquel que lo da. Y qué maravilloso, para que proclame yo todas tus alabanzas. Aquí entramos en una parte que resume versículo 15 al 17 y luego aterriza cada uno de los versículos. Dice que en versículo 15 al 17 va a resultar en un aumento del tormento de los condenados el que sus tormentos sean tan grandes y tan fuertes como su comprensión y sus afectos, lo cual hará que aquellas pasiones violentas sean todavía activas. Si su pérdida no fuera tan grande y su sentimiento de ello no fuera tan apasionado, si pudieran perder el uso de su memoria, estas pasiones morirían y esta pérdida, siendo olvidada, les turbaría menos. Pero como no pueden poner a un lado ni su vida ni su ser, ya que ellos considerarían su aniquilación una misericordia singular, tampoco pueden poner a un lado ninguna parte de su ser. ¿Sí? Vemos aquí en esta parte de estos versículos que habla de ese tormento, de esa consecuencia. El entendimiento, la conciencia, los afectos, la memoria, todos ellos han de vivir para atormentarlos, en tanto que deberían haber contribuido a su felicidad. Y así, como con estas facultades podrían haberse alimentado en el amor de Dios y sacar perpetuamente los goces de su presencia, así también, por ellas mismas, ahora reciben la ira de Dios y sacan continuamente los dolores de su ausencia. Consecuencias, ¿verdad? Todo lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, de rechazar a Dios, en vez de disfrutar de esa compañía, de esa presencia. Ahora no dedican tiempo ni lugar en sus memorias para considerar las cosas de la otra vida. Entonces tendrían tiempo suficiente. Se hallarán donde no tendrán nada más para considerar. Sus recuerdos no tendrán otra utilidad que dañarles. Se hallarán grabados sobre las tablas de sus corazones. Y muy particularmente entra a detallar el versículo 16, cuando dice: en la obra de sus manos fue enredado el malo. Muchas veces pensamos, ¿por qué los malos no tienen consecuencias? ¿Por qué los malos hacen y hacen, incluso deshacen, y no vemos la consecuencia de sus actos? Muchas ocasiones pudiéramos pensarlo así, porque nosotros en nuestro tiempo queremos ver ese castigo. Muchos otros sí reciben las consecuencias de sus actos y muchos le llaman karma. Pero aquí la Escritura lo dice tal cual: en la obra de sus manos fue enredado el malo. La paga que el pecador busca con su pecado es vida, placer, ventajas, pero la paga que le resulta del mismo es tormento, muerte y destrucción. El que quiere entender lo falso y engañoso del pecado debe comparar las promesas y el pago
juntamente. No solo lo leemos en la palabra de Dios, sino que toda la historia y toda la experiencia dan constancia de la misma justicia recta de Dios al enredar al malvado en la obra de sus propias manos. Quizá el ejemplo más notable que tenemos, junto al de Amán en su propia horca, es uno que se relaciona con los horrores de la Revolución Francesa, en el cual se nos dice que al cabo de 9 meses de la muerte de la reina María Antonieta en la guillotina, cada uno de los implicados en su trágico fin, acusadores, jueces, el jurado, los fiscales, los testigos, todos aquellos cuyo destino es conocido, sin excepción alguna, perecieron en el mismo instrumento que su víctima inocente. Y tal vez muchos aplaudirían y gritarían, pero no debemos alegrarnos, ¿verdad?, tanto de esas circunstancias. Pero vemos que en su momento, cuando Dios lo indica, viene la consecuencia de sus actos. En la red que tendieron para ella, quedaron presos sus propios pies. En el hoyo que cavaron para ella, cayeron ellos mismos. Versículo 17 habla una parte que dice: los malos serán trasladados al Seol. Yo estaba leyendo el pasaje otra vez y cuando llegué a ese versículo 17 y dije, bueno, hasta aquí, me llamó mucho esa parte, me llamó la atención. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¡Ay, qué fuerte! Sí, pero es real, es la realidad. Los impíos al morir tienen que sufrir el furor y la indignación de Dios. He leído de una piedra imán que se halla en Etiopía que tiene 2 lados. Uno de ellos atrae el hierro así, en tanto que el otro lo aleja. Del mismo modo, Dios tiene 2 manos, la de misericordia y la de justicia. Fíjense, este libro se escribió hace muchísimo y cuando leemos esta parte de hay una piedra que tiene 2 lados, una que atrae y otra que repele, nosotros ya los conocemos como un imán. Es una pieza que de un lado atrae el hierro y por el otro lo repele. En el caso de los imanes que conocemos, todos los lados lo atraen. Pero si juntamos 2 piezas, ¿verdad?, y volteamos las caras, una parte repele y no se quiere juntar con la otra, mientras que si los giramos, se atraen unos a otros. Es de lo que está hablando aquí el escritor. Del mismo modo, Dios tiene 2 manos, la de misericordia y la de justicia. Con la una trae a los piadosos al cielo, con la otra va a lanzar al pecador al infierno. Y recordemos que el infierno no está hecho para el hombre, sino para aquel que decidió retar a Dios, que decidió ser o querer ser igual a Dios, y que se rebeló contra él, y claro, que está arrastrando a muchísimas personas con él, y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Pero aquí este salmo lo habla muy claro, que sí, hay un lugar terrible, sí, que es un lago ardiente, que menciona el Apocalipsis 20:15, un lago para denotar los abundantes tormentos del infierno, un lago ardiente para mostrar el ardor de ellos. El fuego es el elemento más atormentador. Y muchas veces muchos hablan del infierno como, sí, que me vaya al infierno, me quemo y ya. Estamos acostumbrados aquí nosotros como humanos a ver arder un papel, consumirse y se apaga el fuego. Hemos visto cómo arde la leña en alguna fogata, en alguna chimenea, y una vez que se consume el combustible, que es la pieza de madera, se acaba el fuego. Pero lo que no entendemos es que en ese lago que habla la Escritura, habla de un tormento eterno, no una vida eterna en los cielos, de gozo, de alegría, ni un flamazo que consume hasta que se muere nuestro cuerpo. No, ahí es el lloro y crujir de dientes eternamente, es lo que no llegamos a comprender. Todas las gentes que se olvidan de Dios, dice también este pasaje. Hay naciones enteras que lo hacen. Los que se olvidan de Dios son más numerosos que los profanos o los libertinos, y según la misma expresión gráfica del hebreo, el lugar más hondo del infierno será aquel al cual serán echados todos de cabeza. El olvidarse parece un pecado pequeño,
pero acarrea la ira eterna sobre el hombre que vive y muere en él. El recordar a Dios es el manantial de la virtud, el olvidarte, la fuente del vicio. Y llegamos a esta parte final del versículo 17, pero es una realidad. Aquellos que se olvidan de Dios serán lanzados, serán acompañantes de aquel ángel caído que decidió ser igual a Dios, pero no le salió su plan, que arrastró legiones de entes espirituales al lado oscuro, ¿sí? Rebelándose contra Dios. Ese lago era para ellos, o bueno, ese lago es para ellos, pero todos como humanos, si seguimos los actos, si no nos acordamos de Dios, si no vamos humildemente y nos postramos delante de Él, si no reconocemos nuestras faltas y reconocemos que no hay forma en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre, en el poder, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre preciosa que se derramó por nuestros pecados, murió en una cruz, pero se levantó victorioso para darnos esa nueva vida, levantarnos juntamente con Él, y claro, la promesa es, hay mansiones eternas para todos aquellos que quieran entregar su vida a Cristo Jesús. Yo ya lo hice, ¿tú ya lo hiciste? Si es así, estamos en buen camino y busquemos agradar a Dios de todas las formas posibles, buscando hacer su voluntad y dejándonos guiar por Él. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente emisión.